Entonces, esa mejoría clínica y laboratorial, tanto amigas económicas, van a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, tienen una evolución desfavorable a las 48, 72 horas. Ese páncreas no se va a complicar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Se complica. Estos pacientes a las 48 horas, 72 horas, empiezan a hacer fiebre. ¿Listo? Empiezan a hacer fiebre, empiezan a hacer ictericia, empiezan a hacer vómitos, empiezan a tener escalofríos y empiezan a tener dolor. ¿Listo? Entonces, cuando tengan un cuadro pancreático y su paciente empiece a manifestar clínica totalmente nueva en relación con las 48 horas de control que estaban haciendo, se tienen que diagnosticar las complicaciones. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Formación de pseudoquistes, obstrucción de la vía biliar, abscesos, necrosis, trombosis y stenoaneurismas. ¿Listo? Entonces, todas estas son complicaciones de un proceso pancreático. ¿Listo? Ahora, la más importante que tienen que conocer es la pancreatitis necrotizante. ¿Listo? La pancreatitis necrotizante, que me está haciendo referencia en este ítem. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esta pancreatitis necrotizante? Si el paciente no ha sido diagnosticado de manera oportuna dentro de esas 24, 48, 72 horas, el páncreas se necrosa. ¿Listo? Ahora, cuando el páncreas se necrosa, el grado de mortalidad aumenta. ¿Listo? Ahora, la necrosis se tiene que cuantificar, entonces se va a dividir en porciones. ¿Listo? Entonces nos dice 20%, 40%, 50% del tamaño del parénquima pancreático. ¿Listo? Mientras más grande sea el área de necrosis, el riesgo de complicación y el riesgo de mortalidad aumenta. ¿Listo? Entonces, los procesos pancreáticos tienen que ser diagnosticados de manera muy oportuna. Ahora, ¿por qué es tan difícil tratar la necrosis? Porque existe muerte celular. ¿Listo? Y la mayoría de los cirujanos no operan páncreas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se complica, porque se infecta, porque ese líquido y el paciente termina falleciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta necrosis. Es más, cuando hacen colecciones de intestinal general, encapsulaciones dentro del parénquima pancreático o adyacente al parénquima pancreático, se las termina drenando. ¿Listo? Pero el último tratamiento que van a hacer es un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el riesgo de mortalidad es alto. ¿Listo? Ya hablamos de una mortalidad de un 50%, de un 70%, de un 80%. Entonces, aún así haciendo la cirugía, aún así haciendo los drenajes, el paciente no tiene buen pronóstico. Por eso es que los cirujanos ya saben cómo se comportan estas lesiones pancreáticas. Dicen, no, yo no voy a operar. ¿Por qué? Porque terminan culpando al cirujano, más allá de que la cirugía haya sido la más prolija cuando se ha hecho la intervención. Entonces, es muy difícil tratar a estos pacientes. Entonces, lo ideal es que esta complicación termine en un absceso. Entonces, se focaliza, haya líquido, haya absceso, lo dreno y mi paciente resuelve. ¿Listo? Entonces, así es que se van a ver. Ahora, hay que hacer referencia a los pseudoquistes. Son las colecciones que se están formando dentro del parénquima pancreático o adyacente al parénquima pancreático. ¿Listo? Ahora, estas colecciones van a formar un proceso obstructivo o una masa focal y la vía biliar se va a dilatar. ¿Listo? Entonces, por eso es que el paciente viene con su ictericia. Ahora, los más difíciles de tratar son los últimos. Entonces, necrosis pasa a trombosis y pasa a pseudoaneurisma. Entonces, el cuadro inflamatorio infeccioso ya se complica. Entonces, el cuadro vascular ya se está alterando. Ahora, posterior a todo el proceso inflamatorio, infeccioso, necrosis, si su paciente ha resuelto, su paciente tiene un cuadro evolutivo favorable, va a ser
páncreas, después de ese proceso inflamatorio, va a tener un reemplazo de su pareja. ¿Cómo se va a reemplazar? Con calcificaciones. ¿Listo? Entonces, donde tendrían que estar las células pancreáticas se van a quedar células calcificadas. Entonces, eso se llama calcificaciones pancreáticas en un contexto de patología crónica. ¿Listo? Entonces, así es que se empiezan a ver. Ahora, ¿qué más suele tener la pancreatitis crónica? Pseudoquiste. ¿Listo? Imágenes encapsuladas que no tienden a resolverse de manera espontánea. Entonces, estas imágenes quedan dentro del páncreas que se ha enfermado. Dilatación del conducto colédoco, trombosis de la vena portoesclénica, que suele tener en relación con la pancreatitis, una complicación de la pancreatitis ya en estadio crónico. Entonces, se tiene que controlar estos procesos pancreáticos con una restricción del suelo. Ahora, ¿cómo se ven las colecciones? Normalmente, las colecciones van a ser de pared definida con contenido purulento y dentro van a tener imágenes aéreas. Los puntitos que vamos a ver que están brillando en las dos diapositivas es el aire de la colección, que me está haciendo referencia a una colección infectada. ¿Listo? Entonces, por eso ya le decimos que el paciente tiene un proceso pancreático, el cual está asociado a colecciones peripancreáticas, intrapancreáticas, las mismas con burbujas líquidas y aéreas en relación con colecciones infectadas. ¿Listo? Ahora, el conducto se dilata. ¿Sí? En la dilatación hay un proceso objetivo y el conducto principal aumenta su calibre. ¿Listo? Normalmente estos conductos no tienen que superar los 4 milímetros. En este caso ya están por los 10 hasta los 12 milímetros en diámetro anteroposterior. ¿Listo? Entonces, así es que se alcanzan a ver. Ahora, estos son cuadros de pancreatitis aguda. Prácticamente el páncreas se vuelve oscuro, se vuelve negro y veo áreas de colecciones dentro de la cabeza del páncreas. ¿Listo? Así es que se van a alcanzar a ver y así es que se definitan este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué tienen que hacer con un paciente que no ha tenido una evolución favorable? Si ustedes tienen un paciente que ya ha estado 24 horas, 48 horas, y resulta que lo han llevado al primer nivel o lo han llevado a un centro pequeño y solo le han dado analgésicos, lo han mandado a la casa, ya han pasado 48 horas y el paciente acude recién al hospital, lo primero que tienen que hacer es una tomografía. ¿Listo? Es la única forma de que ustedes tengan una valoración completa en un contexto del paciente que no ha sido diagnosticado en tiempo temprano. Entonces, si un paciente les dice, no, yo estoy así hace 2 días, 3 días, y algunos llegan y dicen que estoy así hace una semana, o los pacientes que vienen de provincia que dicen, no, yo estoy así, he ido al hospital, me han dado esto, no me puedo, estoy mal, que me sigue doliendo, y hay pacientes que vienen después de una semana, hasta 2 semanas. Entonces, en ese caso, clínica, laboratorio y tomografía. ¿Listo? Ahora, ¿qué tienen que hacer con esa tomografía? La tomografía la tienen que solicitar con contraste. ¿Listo? Entonces van a colocar, por favor, realizar tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. ¿Listo? Y van a colocar diagnóstico pancreatitis aguda y van a colocar descartar necrosis pancreática. ¿Listo? Entonces, así es que se van a ver. Ahora, los mismos signos que hemos alcanzado a ver por ecografía se van a volver a repetir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Un páncreas aumentado de tamaño. ¿Listo? Medir este páncreas mayor a 3 centímetros, entonces es un páncreas edematizado. Ahora, la segunda parte es valorar que no tenga necrosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Con el contraste que ustedes han solicitado, con el contraste endovenoso que se le ha administrado a este paciente, el páncreas aumenta su densidad, es decir, se va a volver blanquecino. Normalmente este páncreas que ustedes están viendo en
se valora la necrosis pancreática? Normalmente el páncreas, como en este caso, tiene que realzar en todo su recorrido. Entonces tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo y tenemos la cola. ¿Listo? Todo tiene realza, todo levanta realza, es decir, todo se pone blanco de manera general. ¿Listo? Entonces este páncreas no tiene necrosis, sí tiene inflamación, sí tiene líquido, sí tiene formación de colecciones, pero no tiene necrosis. Ahora, ¿cómo lo tienen que entender ustedes este páncreas? Este páncreas está edematizado, está inflamado, está formando líquido, pero no tiene alteración vascular. Entonces, el grado de mortalidad es bajo, tiene buen pronóstico. Entonces, cuando ustedes no les digan que tiene necrosis o páncreas, es de buen pronóstico. ¿Listo? En comparación con este páncreas, se dan cuenta, este páncreas versus este páncreas es totalmente diferente. ¿Listo? Ahora, ¿qué ha pasado con este páncreas? Veo la cabeza, veo parte del cuerpo, pero ya no alcanzo a ver la cola. ¿Listo? ¿Y qué ha pasado a nivel de la cola? Hay un reemplazo. ¿Listo? Hay un reemplazo de la cola por contenido y por colección. Entonces, ya no presenta realza. Entonces, veo que está blanco, blanco y aquí se pone negro. Entonces, esto es una pancreatitis necrotizante. ¿Listo? Entonces, este se va a complicar. Se va a complicar y se va a infectar. Esto todavía está en estadios iniciales. ¿Listo? Entonces, esto todavía tiene buen pronóstico. Entonces, el grado de mortalidad va a ser un 20%, un 30%, totalmente manejable. ¿Listo? Entonces, así lo tienen que ver y así lo tienen que diagnosticar. Ahora, otro caso de pancreatitis edematosa intersticial sin necrosis. Entonces se alcanza a ver el páncreas, realza, se pone blanco y veo colecciones anteriores y colecciones posteriores. Entonces la pancreatitis edematosa intersticial asociado a colecciones. Entonces todavía tienen buen pronóstico. Lo que tienen que hacer es interpretar estas colecciones. Entonces si le va a hacer por vía percutánea, si le van a colocar catéteres, si se van a tener estas colecciones. Ahora, el otro diagnóstico que tienen que saber es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma, ¿qué es el adenocarcinoma? Es el tumor de una área del pancreas. Entonces, en este caso, el paciente desarrolla una posición transformativa. Ahora, se origina en el epitelio ductal y el 1% nacen de los asilos. Entonces, dentro de los ductos es que va a empezar a crecer esta lesión y este adenocarcinoma. ¿Listo? Ahora, pueden tener sectores mucinosos o no mucinosos. Eso va a depender de su estirpe y de su etiología, de su composición. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo más importante que tienen que saber con las lesiones de adenocarcinoma? Que el 70% de estas lesiones tumorales van a estar en la cabeza. ¿Listo? Entonces, eso va a hacer que los diagnósticos de lesiones tumorales a nivel del páncreas sean diagnosticados de manera inicial. ¿Listo? Entonces, eso es favorable para el paciente. Entonces, las lesiones que están a nivel de la cabeza causan sintomatología temprana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque comprimen colédoco, porque comprime el conducto principal pancreático, porque comprime la ampolla de Vater. Entonces, eso hace que el paciente tenga sintomatología temprana. ¿Listo? Entonces, son los que son diagnosticados de manera temprana y son los que terminan teniendo mejor pronóstico. ¿Listo? Ahora, cuando mi paciente tiene el tumor en el cuerpo o en la cola, no tiene síntomas. ¿Listo? Entonces mi paciente puede estar con un proceso neoplasivo o tumoral y no va a tener ningún tipo de manifestación clínica. Entonces, los diagnósticos a nivel de cuerpo y cola se diagnostican de manera tardía. Es decir, cuando el proceso neoplasivo ya está infiltrando estructuras adyacentes.
vías intestinales, estructuras de estómago, del mismo vaso. Entonces, el diagnóstico ya es malo. Pero el tumor ya va a ser de gran tamaño y un tamaño de infiltración amplio, ¿listo? Entonces, el pronóstico ya es malo. Luego nos recalca, ¿no? El carcinoma de cabeza de mama, diagnosticado temprano, cuando son pequeños, no producen síntomas, ¿listo? Potencialmente resecados. De nuevo, el carcinoma de cuerpo y cola son más grandes y no resecados. ¿Por qué? Porque ya son grandes, ya tienen un tamaño decentes. Y lo que te dice el libro, pues, lo que se ha visto en las estadísticas, que estos tumores no tienen competencia, ¿listo? ¿Por qué? Porque el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque ya tienen diseminación, ya tienen metástasis, por más que uno intente sacar la cirugía más limpia, más prolija, el tumor ya está en el cuerpo del paciente. Por eso es que no tiene pronóstico, ¿no? Entonces, así se tiene que encargar. Ahora, ecografía. ¿Qué va a hacer la ecografía? Me va a delimitar la lesión. Los esquemas de masas heterogéneas, sólidas, más definidas a nivel de la cabeza, que normalmente van a tener diferente ecogenicidad. ¿Por qué? Porque hacen necrosis, porque hacen infiltración, tienen áreas de sangrado, tienen componente sólido y operativo. Entonces, eso hace que varíe y eso también hace que se confunda con pancreatitis o carencia de pánico. ¿Van a ver? Ahora, ¿qué se va a acompañar? De dilatación del conducto pancreático, dilatación de la vía biliar, terminación abrupta de la vía biliar, dilatación del colédoco, del conducto pancreático, y va a tener un signo típico, que es el signo del doble conducto, ¿listo? Entonces, cuando alguien les diga, no, este paciente tiene signo del doble conducto, ¿a qué está haciendo referencia? A la dilatación combinada del conducto pancreático y del conducto colédoco, ¿listo? Esto es altamente sensible para un adenocarcinoma ubicado en la cabeza del páncreas, ¿listo? Entonces, así lo tienen que ver y se lo tienen que estudiar. Ahora, ¿qué más tienen que saber del adenocarcinoma? Que cuando el adenocarcinoma infiltra el componente arterial más del 50%, esas lesiones tumorales ya no son resecadas. Entonces, todo paciente que tenga infiltración de la arteria y de la vena ya no se puede operar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tienen que categorizar bien. La tomografía va a ser el puntapié inicial para que ustedes tengan una valoración completa en condiciones óptimas, ¿listo? Entonces, todo eso tiene que valorarse, pero no es tan fácil tratar lesiones pancreáticas. Si en algún momento tienen algún paciente, tienen que ser rápidos con el diagnóstico, ¿listo? ¿Por qué? Porque esa lesión empieza a crecer. Ahora, la referencia que nos hace al empezar es que están en el epitelio ductal, entonces los ductos que tienen